efímero estado. Bueno, noche de Me viernes. sorprendió cuando lo vi, porque viste, a las 23 horas empezamos nosotros y Sí, justo. Milei puso Vos me mensaje. mostrabas el celular, yo estaba hablando con José y te miraba de reojo y decía, ¿qué le pasa a Lourdes? No es de hacer esto, Lourdes. Era importante. Vi Milei al respecto y dije, bueno, debe ser el presidente, algo importante. ¿En qué punto estamos, Gila, de la consideración pública respecto a este Javier Milei, que tiene la foto hoy con Elon Musk, que tiene múltiples problemas puertas adentro en términos de construcción, de la arquitectura que él desea para el país que quiere, no tiene leyes sancionadas por el Congreso hasta acá? Se le fractura el bloque de la Libertad Avanza en diputados, cosa que formalmente ocurre a partir de hoy, con Sago diciendo que con 2 legisladores más rompe ese bloque. Intenta hacer un diseño institucional del partido a nivel país más propio, con Karina Milei al frente, ya no tomar tanto prestado. ¿Dónde está? Bueno, a ver, hay dos activos muy intensos que tiene Milei. Opinión pública, uno, mantiene la adhesión y te diría que incluso, porque la situación es paradójica, ¿no? Hoy vimos el número de inflación, la inflación bajó y al mismo tiempo lo que vos estás viendo es que cada vez es más la cantidad de gente que le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, tenés un número macro optimista, tenés la micro que no termina de dar y vos vas viendo cómo va impactando en la sociedad. Ahora ese impacto no tiene correlato con el acompañamiento. Y creo que ese acompañamiento en parte se explica por el deseo intenso de una parte importante de la sociedad de encontrar un nuevo orden, una nueva estabilidad. Entonces es acompañar incluso en el sufrimiento. Esto por un lado, este es el gran activo, opinión pública. El otro gran activo es oposición dividida, oposición ausente, oposición... Sin liderazgos. Sin liderazgos. El PJ tiene una comisión de acción política, con lo cual... Con dificultad para encontrar no hay una voz, una idea, y te diría, se empieza a consolidar la idea de que no hay alternativa. ¿Viste la idea no hay alternativa? Bueno, es una idea que hoy flota, digamos, no se ve, y creo que eso tiene que ver con esto que vos marcabas, que es la falta de liderazgos, pero también la falta de ideas, propuestas, ¿no? Digamos, como una contracara. Entonces tenés, por un lado, acompañamiento y sufrimiento. Por otro lado, tenés una oposición que tiene un número muy sólido, pero que no tiene liderazgos que la exprese. Entonces, lo que vos ves en términos de opinión pública, cuando analizás ese segmento, es que están, yo diría, como en un estado de, están como vencidos, ¿no? Digamos, la o sea, que el descalce pública, de la ¿no? macro con la micro es parecido al descalce de la popularidad de Milei con la falta de musculatura política en términos de resortes institucionales. Y de resultados en términos de gestión, correcto, ¿no? Digamos, con grandes problemas ahí. Sí. Agustín, el dato de inflación de hoy, que es un 11%, que sigue siendo la inflación más alta del planeta de cualquier país, que multiplica casi por 10 la inflación más alta de la región en un solo mes. Así todo, que va con tendencia a la baja, y alimentos y bebidas en el 10,5 promedio, con un impacto muy fuerte de educación arriba del 53, sin lo cual se hubiera tal vez morigerado ese 11 y hubiera sido el 10 o el 9,5. Pregunta del millón. ¿La ves en una tendencia definitivamente clara, unívoca, sin miramientos para un dígito en el mes de abril? Yo creo que sí. O sea, nunca en economía estás 100% seguro de nada, ¿no? Pero sí creo que Tampoco vamos en esa política. dirección. Creo que hay una convicción del presidente muy fuerte y que se empieza a traducir en hechos. Entonces uno vio cómo él hizo una sobreactuación en bajar el gasto público, el déficit fiscal a cero, cuando en realidad no es necesario llegar a cero de déficit fiscal. Bueno, lo sigue defendiendo, ¿no? No, por supuesto, bandera. es su bandera, pero lo ha puesto con tal magnitud, tal coraje y hacerlo de una manera tan fuerte que está teniendo una consecuencia en los datos de la macro. Pero muy bien, como decís, como venías diciendo, la micro es otra cosa. La micro está complicada y va a tardar bastante tiempo, porque ahora empieza una reactivación en todo lo que es el sector del campo. Tenemos también en energía, en petróleo. Esos sectores están andando bien, pero por supuesto este programa implica una caída de los salarios reales inicial importante y en las pensiones, en las jubilaciones y por lo tanto en el consumo. Sí, con lo de cual hecho, la segunda mitad del año sí va a empezar a tener, te termino la idea, ¿no? La segunda mitad del año sí creo que va a tener una reactivación más importante de la economía y ya empieza a haber un consenso de que el año que viene podemos crecer un 5% anual. Nosotros decíamos 5,2%, después el Fondo Monetario sacó 5% y ahora el Banco Mundial dice que podemos crecer 5% el año que viene. Esa es la expectativa,
que no necesariamente después se cumple. ¿no? claro. Pero Vos sabés lo que sostengo como politólogo, digamos, somos lo que contamos en 6 meses lo que va a ocurrir para después decir por qué no sucedió lo que dijimos que iba a pasar. Claro. Los economistas son más o menos lo mismo. Quiero decir, porque los pronósticos se hacen añicos muy rápido. No, y los números. Lo concreto es que el RIP te marca que hay una caída violenta del ingreso en la Argentina, del salario, del 24%, es inédito en un trimestre, salvo comparaciones del 2001-2002, para tomar magnitud de cómo ha sido el desplome del ingreso. Y la clase media está crujiendo. Crujía ya en 2023, aún con anabólicos, y ahora cruje mucho más porque los impactos son todos. No le queda una factura por pagar. Paga las expensas, paga la prepaga, paga el colegio de los hijos, paga el seguro, paga las patentes, paga el impuesto inmobiliario, paga el impuesto rural, paga efectivamente a todo eso la medicina prepaga. Y todavía Y así sigamos. porque te hiciste esa parte de la película y te falta la segunda parte. Pues el programa de Javier Milei, que yo creo que sí tiene un programa, es un programa de 3.000 reformas por delante, pero es un programa que se va a ir desarrollando durante años. No va a ser hecho de un día para el otro. Primero hay que lograr una estabilización, pero una parte importante del programa es empezar a bajar impuestos. Hoy no lo puede hacer, pero sin bajar impuestos no vas a tener una Argentina cara, porque aun cuando tengamos estabilización, aun cuando lleguemos a la inflación cero o cercana a cero, vamos a tener una Argentina cara en dólares. Ya lo estamos viendo. Si vamos a la dolarización, que era el programa que nosotros proponíamos, sabíamos que íbamos a tener una Argentina cara en dólares. Y requerís las reformas para hacernos competitivos. Bueno. Y entonces empezar a ver de las cosas reales. Las cosas reales es que hay 156 impuestos que te matan. Que si las provincias te ponen ingresos brutos y eso es en cascada, y después te suben el impuesto a los combustibles, y después te van sumando las tasas en los municipios, y después te suben los impuestos a nivel nacional, vas acumulando eso. Cuando llegás al precio del supermercado, todo es carísimo. Porque además cuando vos comprás los insumos, toda tu cadena de productores le está pasando lo mismo. Alimentando impuestos. Hay cuatro cosas, Gala, en CIPEC técnicamente que están proponiendo, que te escuché decir alguna vez, pensando ya en el futuro. Hasta acá hablamos del contexto, donde estamos, políticamente, económicamente. ¿Qué imaginás? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué camino imaginás a transitar? Bueno, creo que hay un consenso bastante transversal hoy de que es indispensable equilibrar la macroeconomía para que cualquier tipo de desarrollo sea posible. Condición necesaria. Es una condición necesaria. Esto implica trabajar sobre la restricción externa, buscando exportar más y teniendo una balanza comercial lo más positiva posible, pero obviamente es ineludible también trabajar en la restricción interna, equilibrando las cuentas públicas, un poco lo que se venía hablando recién. Ahí desde CIPEC venimos trabajando hace años en reordenar el sistema previsional, es el principal componente del gasto público hoy en Nación, y es posible tener un sistema previsional que implique una inversión menor a la actual y que encima mejore la situación del 80% de los jubilados, trabajando sobre todo en los privilegios, no solamente... Son los regímenes especiales, decimos. Exactamente. Todas las jubilaciones que tienen excepciones, hay más de 170 regímenes con excepciones, en su gran mayoría deficitarios, y que se llevan 4 puntos del PBI. Cuando decís un régimen especial es desde la maestra jardinera, más temprano, que tienen jubilaciones más altas. pasando por el trabajador minero o el empleado de un subte. Sí, hay 177 regímenes en total. Son Sí. un montón, 175 son deficitarios. ¿Y vos crees que la edad jubilatoria además debería ser equilibrada entre hombre y mujer, que hoy está disociada? Creemos no que encuentro razón por la cual lo siga es- estando además. Sí. Bueno, hay entradas y salidas de las mujeres del mercado de trabajo que lo explican, pero eso se puede dar cuenta de otra manera, porque no todas las mujeres lo hacen, entonces ahí ¿Pero cuál sería el posible sentido de mantener complejizar 65 años los hombres, 60 las mujeres? Si se reconocen las tareas de cuidado por otro lado, no habría motivo por lo cual mantenerlo ahí. Es entender que las mujeres cuando salen del mercado de trabajo por lo general es para tener chicos, y es un reconocimiento a que esa Pero labor en todo también caso, tiene un valor. a los 65 años tendría los años de aporte necesarios, si salió y entró. Sí. A los 60 le costaría llegar esos años de aporte. Hoy solamente 35% de las personas que se jubilan llegan a los 30 años de aportes. Ese es el segundo punto de nuestra O sea, propuesta. solo 1 de cada 3, no más que Sí, eso. exactamente. Es un corte discrecional que responde a otra época del mercado de trabajo, y esto desincentiva que mucha gente siga aportando también. Entonces, nuestra propuesta implica hacer que cada año de aportes cuente y así incentivar más. Te escuché. Pero sabemos que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, como decías, pero no suficiente. Sobre eso necesitamos más, necesitamos construir una estrategia de desarrollo para el país. Te escuché decir que en 2050
los jubilados cuánto van a ser de la población en la Argentina? Esto va a ser mucho antes, en el 2050. En el 2050 van a ser casi 2/3 de la población, va a tener más de 60 años. En el 2030 ya vamos a tener casi una población envejecida. Argentina está envejeciendo mucho más rápido No es un dato de lo que menor, envejeció Europa, por ejemplo. En los últimos 5 años envejecimos lo que Europa tardó 25 años ¿Y eso en por qué? envejecer. Pero hay una solución. que es Porque interesante. aumenta la tasa de longevidad, vivimos más tiempo y porque cae la tasa de fecundidad. Hay menos embarazos. Eso es una buena noticia en respecto a los embarazos adolescentes, que es lo que viene cayendo más rápido, porque eso reproduce la pobreza. Pero hay que prestar atención porque esto es algo que no estamos anticipando, un gran problema que vamos a tener a futuro si no hacemos algo al respecto. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto porque tenemos lo que se conoce como el bono demográfico, que es que tenemos más personas trabajando activamente que personas que dependen de nuestros ingresos, que son personas mayores o niños y niñas. Pero eso va a Entonces, cambiar en los próximos 15 tenemos años. que aprovechar el presente para hacer esos cambios. Antes de Agustín, querías decir algo, Ricardo, sobre esto, supongo. ¿En el ámbito de la justicia hay un régimen especial también? Porque hay una caja jubilatoria especial, eso entiendo, pero no quiere decir que sea un régimen especial. Sí, tiene un régimen especial. Sí, tiene un régimen es uno especial, de los 177. pero tiene un aporte adicional también, ¿o no? ¿O me equivoco? Todos tienen Sí, aportes tiene aportes adicionales. Porque el empleo del Banco Provincia, cuando se discutió la reforma del banco, decía, sí, está bien, pero a mí no me sacan el 11, me sacan el 18. Entonces Pero yo aporto aún mucho así más. es deficitario. Sí. Ese es el punto, porque casi todos los regímenes especiales tienen contribuciones mayores, pero eso no alcanza para que sean regímenes en equilibrio. Igual siguen recibiendo aportes del Tesoro. Entonces son jubilaciones que terminamos pagando entre todos. Pero en realidad es muy razonable lo que dice Gala, porque es un dato cierto que la vida se ha alargado. Y en consecuencia, si se alarga la vida, bueno, se alarga la prestación jubilatoria. Y por lo tanto, llega un momento que vas a tener más cantidad de jubilados que población activa. Esto es una cuenta Matemática, aritmética, claro. correcto. Bueno, a menos que hagamos lo siguiente, porque justamente lo Sí, que se alarga prolonguemos la edad. es la expectativa de vida saludable. Que hoy a los 60 años sos joven. Yo tengo Sí. 60 años, yo me siento joven. ¿No? Vengo de jugar al tenis, o sea, no tenés ningún problema. Con lo cual, si a los 60 años te jubilan, te sí, pero pará, no, de ninguna manera. Y trabajamos con CIPEC también en este tema, en Libertad y Progreso y CIPEC, nos pusimos bastante de acuerdo en el régimen que queremos hacer de cambio. Por lo menos la primera parte, la segunda no, porque nosotros queremos hacer después ir a un sistema de capitalización más adelante. Pero en la primera parte se puede hacer para estabilizar el problema y solucionarlo. Y Santiago Afonso, que trabajaba con nosotros, nos dio una idea que es mejor que la mía. Yo quería igualar de entrada hombres y mujeres, porque me parecía como obvio. Y él me dice, pero ¿sabes qué? No lo necesitamos, y me dio una solución mejor. Y me pareció fantástica. Dice, lo que tengo que hacer es reconocer cada año adicional de aporte que haces. Entonces, si vos querés, en vez de jubilarte a los 65, que yo no me voy a querer jubilar a los 65, voy a querer seguir Jubilarte a trabajando. los 70 o 72, Sí, pero si- acumulás años de aporte para cobrar una Pero- jubilación mejor. Exactamente. Entonces le das un premio por cada año adicional que vas Está bueno. aportando. Eso me- Y entonces es libertad. Cada uno puede... Hoy quien tiene 28 años de aporte no llega a los 30 y llega a la edad de jubilación, termina teniendo una jubilación menor a la mínima, Ujú. al igual que alguien que tiene 2 años de aporte. ¿Eso es justo? No. No. Entonces, ¿por qué no hacemos una muy bien. universal, un piso para todos como existe hoy, que es la moratoria o la pensión universal para adultos mayores, y sobre eso que cada año de aportes vaya contando, como bien dice. Ricardo Gil Lavedra, primero, el fallo de ayer de casación sobre la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los atentados terroristas cierra definitivamente un capítulo de la historia en términos de tener rigurosidad y precisión de quienes lo hicieron, aunque no tengamos condenados. El fallo de ayer toca la vieja causa del encubrimiento. Sí. Es decir, la que se inició imputando a una serie de funcionarios de haber encubierto a través de una investigación defectuosa el atentado. La famosa causa Brigadas. Correcto. Y lo que se estableció ayer en el fallo de casación, yo creo que los puntos importantes son los siguientes. El encubrimiento se cayó, lo que se condenó fue por el peculado, es decir, por el episodio ese de Tejeldín, a quien le pagaron de fondos públicos para poder hacer una confesión. Por ese sentido fue condenado, Galeano, El propio juez de la Sí, causa. sí. Sí, correcto. Juan José correcto. Galeán. Correcto. Que le bajaron la pena, pues tenían 6 y le pusieron 4. Sí, de cumplimiento efectivo. Y
A mí me parece que lo más relevante también fue dos declaraciones. Una, la legitimación de la hipótesis investigatoria que llevaba adelante la Fiscalía Especial, la de Nisman, que es que Irán es el responsable de los atentados. Y segundo, la calificación de este hecho como delito de lesa humanidad, que tiene que ver con relación a la imprescriptibilidad del hecho, es decir, queda abierto para siempre. Y respecto a la responsabilidad de Irán, bueno, que es la línea que había marcado la justicia, porque en realidad por eso están las órdenes famosas de captura Interpol, etcétera. Casación revalidó todo esto. Lo cual no es menor. Hoy se elevaron Claro, las alertas rojas, ¿no? Por parte de la gente. Y además absolvió por lo que era la conocida como la pista siria. A Correcto, todos. correcto. Porque elimina, digamos, ese capítulo y dice, no, acá no hubo pista siria, sino que todo es Irán y Hezbollah. Y Hezbollah. Usted tiene elecciones el martes para revalidar títulos, hablando de revalidación de títulos. Sí, señor, el martes. ¿Cuántos abogados hay en condiciones de sufragar? 77.000. ¿Y Yo habitualmente soy una. lo hacen? Sí, ya lo sé. Y habitualmente, va a tener que convencer primero Así, ella. muy bien. ¿Y cuántos sufragan? Alrededor de 20.000 fueron en la última elección, ¿no? ¿En qué momento está la profesión hoy del abogado? Y con dificultades como todo el mundo, ¿no? En primer lugar, ha cambiado el modo de ejercicio de la profesión. La pandemia, las nuevas tecnologías, etcétera, han hecho que haya ingresado mucha más virtualidad, muchas más cuestiones tecnológicas. Y después las dificultades propias. El abogado y la abogada no son ajenos a lo que está ocurriendo en todo el mundo, con lo cual hay muchas dificultades también para ejercer, para poder, obviamente, hacer las cosas de todo el mundo, poder trabajar, para poder mantener a su familia, etcétera. Está en dificultades, eso no cabe la menor duda. ¿Y la credibilidad de la profesión? que involucra la justicia en su común denominador? ¿Es parte de esa degradación a la que asistimos todos en la Argentina? Sí, a mí me da la sensación que la justicia tiene una doble crisis, ¿no? Por un lado, una cierta crisis de confianza respecto a su imparcialidad. Hay muchas veces sospechas que no se cree que los jueces resuelven de modo objetivo e imparcial las causas. Y por otro, una crisis de eficiencia, es decir, que las causas puedan resolverse en tiempo útil, ¿no? La segunda, mejor dicho, es solucionable. Hay maneras técnicas y se ha avanzado mucho para que podamos tener una justicia más abierta, más amigable, que pueda resolver los asuntos en tiempo razonable. Y la segunda, bueno, esto requiere sin duda el apoyo de las autoridades políticas para restablecer esta confianza, ¿no? Lo más importante en un juez es la confianza. El juez no lo elige, tiene una legitimación popular indirecta, ¿no? Correcto. Porque es nada más el acuerdo del Senado. Pero ¿Y con Lijo cómo se lleva? Con ese nombramiento. Yo diría dos cosas previas. Porque eso tiene que ver también en tener en candidatos insospechados. Pero primero, ¿quiénes son los candidatos? A mí me parece que es una involución, un déficit democrático serio que tengamos una Corte Suprema integrada por varones. Estamos a contramano de la corriente universal y estamos a contramano de lo que han establecido no solamente las convenciones internacionales, la propia Constitución argentina. O sea que está a favor de los planteos que han hecho varias juezas mujeres, digamos, de decir, bueno, se fue una mujer, tiene que ocupar ese lugar una mujer. A ver, hay un principio básico de la democracia, no discriminación. Y la mujer ha sido discriminada por siglos. Recién obtuvo derechos políticos a principios del siglo XX. Incluso desapoderada de los derechos básicos patrimoniales y el acceso a los más altos cargos públicos todavía vedado. Hay la oficina de la mujer de la Corte. Tuvimos una presidente 8 años. Tuvimos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires 4. Sí, señor, tenemos un cargo una electivo. vicepresidente. Sí, señor, un cargo electivo. Tuvimos otra vicepresidenta. Estoy diciendo en el acceso en los organismos colegiados. Hay En la justicia oficina también, de la hay muy mujer. pocas mujeres. La oficina de la mujer de la Corte hizo un relevamiento en 2022 en el cual el 58% de los cargos estaban ocupados por mujeres. Pero en los cargos directivos, el 70% eran hombres. Sí. Eso suele pasar también en el sector privado, correcto. No cabe la menor duda. En consecuencia, yo creo... En los gremios ni le cuento.
Yo creo que las vacantes tienen que ser llenadas por una mujer, y eso no quiere decir, por supuesto, que tenga alguna relación de idoneidad, salvo que se piense que los únicos idóneos son los hombres, ¿no? Hay muchísimas mujeres excelentes. Pero le tengo que pedir la rigurosa pregunta. ¿Usted al hijo lo vota, sí o no, si fuera diputado o senador? No, Ah, no. punto. Por otra razón, porque como dije, como lo más importante es la confianza y la credibilidad, alguien que se encuentra sospechado, las sospechas que hay, los cuestionamientos, bueno, esto me parece que sería muy malo para la justicia, para la Corte y hasta para el propio Se interesado. lo pongo al revés. Yo tampoco quizás validaría al hijo de ningún, lo he dicho acá más de una vez, pero se lo pongo al revés. Había un principio de inocencia. Hubo una declaración judicial. Hubo un sobreseimiento respecto a un supuesto enriquecimiento ilícito. O, dependiendo cuál sea el nivel de popularidad, elegimos a alguien No, independientemente de... No es una cuestión de... Se entiende, me pongo la voz del diablo acá, ¿no? No, pero no es una cuestión de popularidad. Es un tema de quién puede despertar mayor confianza a la ciudadanía. Y sobre todo porque detrás de esto hay, yo digo, sospechas nada más, pero que acá se trata de una maniobra del gobierno para tratar, y junto con alguna aquiescencia de la oposición, de tratar de tener una corte adicta. Y cuidado, en este momento para la Argentina, tener una corte independiente es estratégico. Es decir, todos tenemos que ser conscientes que este es un momento para fortalecer, no para debilitar la independencia judicial. Es el último reaseguro que tenemos incluso del régimen democrático. Porque quien va a decir si las políticas se adecuan o no a la Constitución, si están de ese el famoso control de constitucionalidad. bueno, si están de esa amplia avenida que traza la Constitución para que un gobierno sea más conservador o más liberal, no me importa, pero siempre dentro de la Constitución es la Corte. Pero aparte el propio Milei, ayer, por ejemplo, cuando salió el fallo de casación, en ese comunicado que hizo la oficina del presidente, habla de la independencia judicial. Muy bien, lo celebro. ¿Sí? En términos de consideración pública, Lila, ¿qué estás viendo? Porque en un momento se objetó mucho al Congreso, en otro momento a los jueces, en otro momento, qué sé yo, los periodistas inclusive, los dirigentes gremiales. ¿Qué encontrás? ¿Qué despierta confianza en la sociedad o nada? Me da risa la pregunta porque prácticamente todos los actores con un poquito de poder han concentrado la suma de la desconfianza pública. De allí el fenómeno emergente llamado Milei. Y el fenómeno adosado que es anticasta, anti-establishment, anticasta. Entonces, yo creo que es parte de un problema importante que tiene un rebote sobre la cultura democrática porque finalmente termina validando una cultura antiinstitucional. Esto también es cierto, digo, porque si los actores se caen, las instituciones cómo se sostienen. ¿No? Digamos, mira, preguntamos esta semana, hace 10 días, grado de acuerdo con la frase "el Congreso es un nido de ratas". ¿No? Digamos, frase del presidente. 90%. No dijimos que era una frase emitida por Milei, pero grado de acuerdo con la frase. Sí, arriba, más acuerdo que los votos que tuvo Milei. O sea, todavía... más del 60. Sí, más del 56. Entonces, vos lo que ves ahí es que efectivamente hay un problema de crisis de todos los actores establecidos, muy denso, muy importante. Al mismo tiempo ves que el conflicto aflora por todos lados. Este es un gobierno que se siente cómodo en el conflicto, pero las instituciones necesitan paz, pacificación, permanencia. Las inversiones necesitan paz. Las inversiones, por supuesto. Bueno, pero necesitamos también cambio. Por supuesto. Porque hay una realidad. Esa percepción que tiene la gente es porque del otro lado hay una inmensa corrupción. Y una inmensa corrupción sistémica, y que no es de ahora, que es de hace décadas, y que lo decía ya en la época de Alfonsín el ministro Pugliese. Sí, pero la después dinámica lo decía del fenómeno, Cavallo, Agustín, y decía, ¿qué, perdón? Te decía, la dinámica del fenómeno es un fenómeno de prejuicio, de generalización. Digamos, todos vamos a coincidir en que hay políticos buenos, en que hay periodistas buenos, en que hay empresarios buenos. Digo, es un absurdo la lógica de la sospecha sobre todos los actores de poder, ¿no? Yo lo veo desde otra perspectiva, lo veo como una fuerza de cambio cultural muy fuerte, de un hartazgo sobre una Argentina que no funciona, que ha pasado la pobreza del 4% al 50%, porque hay una inmensa corrupción en todos los niveles del gobierno.
pero de una manera impresionante. El reconocimiento de que eso es así, yo lo veo como una cosa positiva, como una cosa, te diría, de decir, bueno, enfrentemos las cosas como son. Y la verdad es que las cosas son complicadas en Argentina, y lo sabemos todos. Entonces, y ahora hay una fuerza de cambio muy importante que yo creo que hay que respaldar. Pero por supuesto después se requieren las leyes. Y entonces nosotros, y por supuesto tienen que intervenir la política, pero tiene que haber un reconocimiento, tal vez un mea culpa, ¿no? Pues digamos, lo que se ha hecho hasta acá es un desastre. Y también de la Corte Suprema. Cuando nosotros vemos las violaciones a los derechos de propiedad de la Argentina, que se han hecho permanentemente y han sido avaladas por la Corte durante décadas, ¿sí? Entonces se ha confiscado depósitos, se han confiscado los derechos de propiedad de unas maneras violentas, muchísimas veces en Argentina, ¿no? Entonces, que por una vez hay una fuerza de cambio muy importante, hay una juventud en Argentina que está diciendo nosotros queremos algo diferente, no queremos irnos de la Argentina, queremos cambiar Argentina. Pero una cosa no quita lo otro. No, El tema de la claro. batalla cultural absolutamente creo que es uno de los activos del presidente. Digamos, cuando hablábamos de una opinión pública que acompaña porque hay una demanda de nuevo orden, sin lugar a dudas, fue la primera cosa que dije, pero me parece que el fenómeno de, que en definitiva es un fenómeno de prejuicio, ¿no? Digamos, que funciona de ese modo y que creo que las máximas autoridades tienen la responsabilidad de ayudar a no destruir todas las instituciones, ¿no? Digamos, esta relación entre actor, institución, parece muy fina, parecen cosas distintas, pero la destrucción de la política, en definitiva, también es el fin del Estado. La destrucción de la figura del juez es la destrucción de la justicia. O sea, acá es... Yo lo veo más como reconstrucción y no destrucción. No hay cambio que no se pueda hacer dentro de los límites de la democracia. Respetando la libertad de expresión, y se está haciendo. respetando la justicia y respetando la Constitución. No designando funcionarios sospechados de ser corruptos, haciendo un programa anticorrupción serio y eficiente. Estamos de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero que una sí cosa que, es señalar que la necesidad de cambio en las políticas. El costo que tenía el status quo, que tiene el status quo en Argentina, es enorme. Esto es algo que desde CIPEC lo venimos señalando hace años. Pero para cambiar eso es necesario tener confianza, tener empatía y sobre todo respetar las prácticas y los valores de la democracia, porque si no esos cambios, independientemente del contenido, no son sostenibles. Si queremos cambios perdurables, tienen que ser a través de las instituciones de la democracia. Entonces, ahí 100% si no es autocracia, es verdad única y que la impongo. Me parece que me están malinterpretando. Yo lo que digo simplemente es que hay una fuerza muy importante que ganó con el 56% de los votos, pero que no está reflejada en el Congreso, porque el Congreso no tiene ese porcentaje. Entonces, que también ganó con los votos, ¿no? Perdón. Sí. Que también es resultado del voto popular. Digo, el Congreso no nace de un repollo, el Congreso se conforma con voto popular igualmente que el 56% del presidente. O sea, pero fíjate lo que está diciendo Javier Milei. Te está diciendo el presidente, te dice, yo hago esta propuesta, para esto me votaron. Y les mando esta propuesta, hay un DNU. Ahí tengo una disquisición inicial, para esto me votaron. Milei, si para esto me votaron era dolarización y terminar con el Banco Central. Echó por la ventana a Emilio Campo, que era el que iba a dolarizar, y puso el ministro de Economía Luis Caputo, que nunca lo había anunciado, y compró las ideas que tenía Patricia Bullrich, que le dio Federico Sturzenegger, del megaproyecto de desregulación que no era de Milei. Por lo tanto, a esa pregunta de para esto... Ahora, que después diga, yo creo que no, cierro el INADI y lo cierro, sí. Pero me parece que no. Disculpa, Paulino, yo creo que las ideas de Javier son las mismas de siempre. ¿Vos crees que el 56% leyó la plataforma electoral de Milei? Yo creo que tiene una buena idea de lo que él quería hacer, y por eso ahora están de acuerdo que él está haciendo... Correcto, y por eso el acompañamiento, pero digo, después en las cosas más tenues... La dolarización nadie sabe bien que si funciona o no. Yo soy un dolarizador, o sea, Emilio trabaja con nosotros en la fundación, estoy en eso, pero cuando él toma otro camino, la dirección hacia donde va es la misma. Es como si yo siempre decía, vas a cruzar los Andes. Está bien, pero eso es lo que vas a hacer. Si lo haces por Uspallata o lo haces por Puyehue, volver eso a la idea es que te saqué del eje, perdón, y estabas diciendo algo muy interesante. Milei propone algo, ¿y qué pasó ahí? Porque el Congreso también tiene cosas que decir y dijo, bueno... Bueno, pero lo que pasó ahí fue interesante, porque él mostraba, hubo 144 diputados, que eran el 56%, que aprobaron en general la ley bases. Sí. Y después cuando fueron en la práctica, en lo particular, empezaron a rechazar algunos artículos porque les tocaban intereses particulares. Y ahí fue cuando la retira el presidente. ¿Y por qué hace esto? Porque él está diciendo, bueno, a partir de acá nosotros vamos a distinguir
quiénes acompañan el deseo de los argentinos de cambio y quiénes no. Y el año que viene hay elecciones. Y la apuesta de Javier Milei es que el año que viene, si no lo acompañan ahora, va a ganar las elecciones igual. Porque finalmente él va a lograr la estabilización, que eso lo puede hacer desde el Ejecutivo. Lo que pasa es que la transformación profunda de largo plazo que necesita la Argentina requiere un apoyo del Congreso. Pero necesitas más votos. Está bien. O sea, él necesita tener más... Ahora, eso es una simplificación por lo siguiente. Repito, no hay cambio que no se pueda hacer a través de la Constitución. Y todo el enorme trabajo que se había hecho en materia de regulación, que me parece que es valioso y con muchas cosas importantes, careció de una estrategia jurídica de cómo llevarlo a cabo. A mí me parece, lo del DNU me pareció una barbaridad. Y respecto a la ley bases, bueno, no es cierto. El Congreso lo que le criticaba, muchas cosas que estaban pésimas. Porque esto de decir, bueno, esta es mi idea, esta es mi verdad, muchas estaban mal hechas, independientemente de finalidad. Y para eso está el debate democrático. Pero eso es una opinión. Obvio, hay otras opiniones, pero digamos, obvio. Pero lo que está clarísimo es que empezaron a tocar los fideicomisos de las provincias y están los videos. Y te dicen, no, yo estoy de acuerdo con todo, pero ese parrafito de ahí, ese no me lo toquen. Porque ese me corresponde a mi provincia. Con esa lógica, ¿sabes lo que te diría, Agustín? Y entonces ahora que borramos de un plumazo un capítulo vinculado al señor del tabaco, que lo beneficia, ¿es porque Milei cobró? Yo no dije que cobró. En un momento dije que cobró o no cobró. Milei, pero los intereses, porque ¿cuál es el interés de Milei ahí? No, pero yo te hablando porque si el interés de Milei debería ser que recaude el Estado, que los productores tabacaleros cobren por lo que hacen, no que una empresa venda por debajo del precio mínimo, no que solo sustentado en cautelares, que ahí está la desconfianza en la justicia. Sí. Solo sustentado en cautelares. Lo van a mandar el proyecto por separado. Bueno, por eso digo. Entonces, ahí es verdad, mitad y mitad, digamos, todo es bastante más complejo. Pero de hecho ahora, lo interesante para mí es que las ley bases es súper importante. Ahora es una ley base reducida. Esa ley es fundamental para empezar las transformaciones que requiere Argentina. Argentina requiere ser miles de transformaciones. Es el de los países que están en peor nivel en libertades económicas del mundo. Y cuando vos mirás en qué lugares estamos en rojo, son los que precisamente está atacando ahora el gobierno. En la política monetaria, que es la peor, una de las peores del mundo. Eso no hay duda. El sistema fiscal, que es de los peores del mundo. Los derechos de propiedad. Estamos en los peores niveles del mundo en defensa de los derechos de propiedad. Es importantísimo. Entonces, las transformaciones que necesitas es tremenda. Y se empieza. Este es un inicio. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, hay que verlo como una oportunidad. Y el resto de la política debiera verlo también como una oportunidad. Y también los gobernadores tienen que hacer sus deberes, porque así como hay un despilfarro descomunal a nivel de la nación, también lo hay a nivel de las provincias y de los municipios. Se duplicó el nivel de empleados públicos y empeoró la salud, empeoró la educación, empeoró prácticamente todos los servicios que presta el Estado, a pesar de que tenemos el doble de carga sobre el sector privado. Entonces matamos al sector privado para no dar nada a cambio. Eso fue lo que pasó estos últimos 20 años. Entonces aceptar eso me parece que es algo importantísimo que tiene que hacer la política en general. Y por eso la Argentina votó lo que votó. A mí hay algo que me preocupa y tiene que ver con la micro, que tiene que ver con la micro y con datos que se dieron a conocer hoy, porque hablábamos de una inflación del 11%, pero a mí me llama la atención la suba que hubo en la canasta básica total, porque del mes pasado a este mes casi 100.000 pesos de diferencia para una familia tipo de 4. El mes pasado fue en 690.000 y este mes 773.385 para no ser pobre. Sí, hoy tenemos un problema de dispersión de precios enorme, ¿no? Entonces hoy tenemos un tema que es impresionante, es la diferencia de precios entre un supermercado y otro. Sí, claro. Entonces, donde depende hoy hay realmente, por ejemplo, les cuento una cosa, mira, compré unas paltas, no la compré en realidad, pero me dieron una palta por 2.000 pesos hace una semana atrás y ayer compré 5 paltas por 1.000 pesos. Entonces vos decís, acá hay un problema de precios muy serio. Ojo que el kirchnerismo me decía lo mismo para justificar el 12. No. Me pero decía, hay que caminar, hay que buscar diversidad. Te quiero decir que la inflación núclea está en 9,8%. O sea, hubo una inflación del... La inflación núcleo. 80% 1 de diciembre a 31 Totalmente. de marzo. 80. Lo que quiero decir es que... 4 meses. Lo que está claro que hubo nosotros hicimos un overshooting. Hubo un aumento de precios por demás de lo que se podía. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando termina el gobierno anterior, asume el nuevo presidente, le pasaron todos los vencimientos en el Banco Central a un día, a pases. No había más de LELIQs, pasaron todo a pases. Dejaron una hiperinflación metida dentro del Banco Central. La gente decía, y a mí me preguntaban, y yo decía, estamos a las puertas de una hiperinflación. Y yo reconozco que yo decía eso y lo pensaba y lo pienso, estábamos a las puertas de una hiperinflación. Les preguntaba a los analistas
Y muchos decían que el dólar se iba a ir a 2.000, a 3.000, nadie sabía dónde. Y por lo tanto, los empresarios, lógicamente, se tienen que cubrir. Y subieron los precios, algunos muy por encima de lo normal. ¿Y qué pasó? Que no tuvo la convalidación de la gente. Y por lo tanto, viene una recesión más profunda. Se caen las ventas y los precios en muchos casos empiezan a bajar. Ahora, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Por eso hay una inflación en baja, pero una situación muy delicada, como bien estás mostrando. Pero eso es lo que está pasando. No, te quería preguntar, porque hoy estaba mirando los números de inflación y me sorprendió salud, ¿no? Digamos, porque está, digo, sabemos los aumentos fenomenales en prepagas. Quería entender un poco ahí, creo que es muy bajo. Sí, 12, ¿no? Digamos, 12,2 creo que fue. 12%, un poco más de 12%. En el caso de salud, en un mes donde las prepagas tuvieron, de hecho, digamos, eso explica un poco la guerra que tiene el gobierno contra las prepagas. Entonces hay una guerra contra las prepagas y al mismo tiempo el número de inflación no amerita esa guerra. Entonces ahí, ¿cómo se explica eso? Pero tengo una pregunta más importante. Las uvas fueron de varios meses. ¿Dónde conseguiste las 5 paltas fornices? Sí, todos queremos saber. ¿Cómo te gustan las paltas? Para, porque la dispersión tiene alguna explicación, pero yo la miraba a Gala porque me quedé pensando, estaba buscando en mi registro, en el celular, esta idea de la educación inclusiva, de eso hablan ustedes mucho. Esa es la plaza. No, y me quedé con el dato de canasta básica, porque en este contexto es central que pongamos un foco ahí. La restricción nos fuerza aún más a concentrarnos en eso, porque hay que mitigar los efectos de la recesión en esa población en particular. Y el equilibrio fiscal es ciertamente un norte, pero no se puede convertir en un objetivo que sea ciego, que profundice otros desequilibrios sociales que ya tenemos. Entonces, ahí claramente es necesaria una estrategia mucho más amplia y ahí creemos que la educación siempre tiene que ser el primer paso. Nosotros estamos trabajando sobre todo en lo que es el secundario, porque creemos que es el nudo gordiano, es donde todos los chicos empiezan prácticamente el secundario. La mitad no termina. No, 13% lo termina en tiempo y forma. Correcto. Esto quiere decir con la edad esperada y sabiendo las cosas básicas de leer, escribir, sumar y restar. Es realmente trágica la situación en educación. Necesitamos que haya muchos más chicos que lo terminen y en eso estamos trabajando desde CIPEC codo a codo con las provincias, con Mendoza, con Entre Ríos y ya estamos viendo resultados. Hay 5.000 chicos que no dejaron la secundaria del año pasado a gracias a los sistemas de alerta temprana que estamos implementando con las provincias para que terminen la secundaria los chicos y también que lo que se aprenda en la secundaria que sirva para armar un proyecto de vida, que se articule mucho mejor con el mercado de trabajo. En eso estamos, por ejemplo, acompañando a la provincia de Misiones, donde la escuela secundaria se está transformando en esta dirección para articularse con las oportunidades laborales. Estamos convencidos en CIPEC que es a partir de estos cambios que se puede alcanzar un estadio distinto de desarrollo sobre la base, obviamente, de un equilibrio macroeconómico. Y la verdad es que en esto creo que vamos a coincidir todos, más allá de algunas diferencias que podamos tener. Las carreras de escuelas técnicas, las tecnicaturas, los artes y oficios, esos que no se pueden delegar, el gasista, el electricista, que definitivamente en algún momento fue el trampolín, el puntapié inicial de nuestra clase media empobrecida de hace 40 o 50 años, probablemente nuestros padres, que terminaban elevándose en su consideración social, pudieron formar hijos incluso con un recorrido educativo mayor. Yo creo que ahí hay todavía cosas donde, porque también es cierto que hay faltantes, no solo hay restricciones de, no sé, chicos que egresan de informática en el polo por excelencia de Tandil, donde tenés una restricción, donde... ¿Qué desarrollo es posible en un país donde 6 de cada 10 chicos crecen en la pobreza? Bueno, imposible. O sea, es central abordar este tema de la pobreza en particular, es un flagelo enorme, es una deuda de la democracia y sobre todo con los niños, ¿no? Por el derecho al niño que tiene. Es trágica la situación, pero además es un obstáculo concreto para que Argentina pueda ser un país próspero. Es imposible. Yo coincido, solo que creo que se llegó hasta acá por ideas erróneas. Pero si no cambiamos las ideas, vamos a seguir haciendo cosas que no funcionan. Por ejemplo, aumentamos el gasto en educación y la educación empeoró. Y a mi juicio, nosotros también trabajamos mucho sobre el tema de educación, pero con una visión diferente. Hay que cambiar la lógica de cómo estamos educando a los chicos. Y la receta, no es una receta, pero la idea que nos estamos proponiendo
es entender la importancia de la libertad en la educación. Cada vez que yo iba a las reuniones con educadores y nos juntábamos con Esteban Bullrich y demás, cada vez que yo ponía la palabra libertad, me la tachaban, votaban y me la tachaban. El sistema nuestro es un sistema de adoctrinamiento, no es un sistema de educación verdaderamente dicho. Entonces nosotros tenemos un problema muy serio. Educar en lo que ¿Qué sería la libertad? La libertad en 3 niveles. Porque mirá que Berti Venegas digo, libertad es que yo pueda mandar hay a la escuela o que libertad, no. hay libertad en 3 niveles. Un primer nivel, y esto incluso lo decía Marx, es que el Estado no tiene que meterse en los contenidos. Los contenidos tienen que ser a nivel de cada escuela, pero no puede ser una currícula obligatoria universal para todo el mundo, porque las realidades son distintas. Hoy hay muchísimo avance en las neurociencias. Los chicos son diferentes, se aprende de distintas maneras. Los métodos tienen que ser diferentes y cada uno va buscando cuál es el mejor método para su hijo y la mejor escuela para su hijo. Entonces necesitas un primer nivel que es de libertad para los educadores. ¿No te amplifica eso para desigualdades, Agustín? No, al una contrario, familia te que tiene multiplica. recursos, ¿no te parece que le va a generar una No, porque la peor condición desigualdad distinta a es sus cuando vos hijos? te pones hay piso muchísimos mínimo. ejemplos en este tema. Si vos tenés, por ejemplo, un colegio de animales y a todos los haces subir a los árboles, no a todos les va a ir igual, a los monos les va a ir mejor. Es decir, los seres humanos somos diferentes. Hay muchísimo estudio de cómo los aprendizajes son diversos. Por ejemplo, uno puede aprender a través de la danza, puede aprender a través de las energías de la inteligencia CIPEC integramos cinética, el Consejo matemáticas. Asesor de UNESCO y estoy 100% de acuerdo que las clases teóricas no funcionan, hay que cambiar niveles de libertad. la Y te cierro con esto nomás. Sí. Una primera libertad es para la libertad de contenidos en cada escuela para que vayan, como es en Finlandia. Finlandia, que es el mejor nivel del mundo, están haciendo eso. Un segundo nivel de libertad es para los maestros, para ensayar métodos, para cada chico, porque cada chico es diferente. Y un tercer nivel de libertad es para los padres y los alumnos, que ahí entra la idea de que podés elegir, vos financiás la demanda, el Estado sigue financiando la demanda, sigue financiando la educación de los que no pueden educarse, pero los padres tienen un rol de elegir. Y sobre todo crear comunidades educativas, donde los padres vuelvan a estar cerca de la escuela. Eso es un tema clave, que por un tema de diseño, cuando lo trajo Sarmiento, la pelea que había entre Alberdi y Sarmiento. Déjame que tengo que terminar, se me fue el tiempo y no quería ser descortés ni ingrato con nadie. Yo sé que se salen de la vaina para responder parte. También es cierto que es el hombre que ahora defiende al oficialismo. Agustín lo ha invitado muchas veces para cuestionar al oficialismo. No, yo defiendo las ideas de la libertad. Bueno, pero es el oficialismo hoy. Hoy sí, pero digamos... Hoy lo representa, claro. Aunque con matices, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre fue muy generoso y además lo importante es que siempre tengamos este espacio. Yo creo que el debate público es muy importante, que la visibilización de los temas. Me encanta, ¿no? Yo te acepto, te agradezco muchísimo. Porque además que me invitaste. hubo tiempos en los cuales Agustín era una rara avis. 1 contra 10. Exactamente. Típicamente. Efectivamente. Y nunca cambió su manera de pensar. Y la verdad es que siempre es bueno equilibrar los debates y demás. No hay nada peor para la democracia que el pensamiento único. Correcto. Es decir, Exacto. yo la tengo y ustedes no la tienen, ¿no? Totalmente.